Horacio Calderón, conocedor especialista justamente en temas de contraterrorismo. Bienvenido, Horacio, un gustazo enorme tenerte aquí en nuestra señal internacional. Hace bastante tiempo que no dialogábamos contigo y tenemos una serie de temas muy impactantes viendo esta coyuntura internacional de estas horas. ¿Cómo va eso? Un gustazo. Bien, buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás vos? Bien, Mucho la gusto. verdad que hace mucho tiempo, lo comentaba recién, de que estábamos con la idea de charlar contigo, así que bueno, una gran alegría poder iniciar este 2024 con tu participación aquí en nuestra señal. Horacio, Bueno, gracias como siempre por acompañarnos. no, faltaba más, por favor. Bueno, a ver, Horacio, hay una serie de inquietudes bastante complejas en esta coyuntura que yo decía a nivel internacional, con muchos conflictos en diversos puntos del planeta Tierra, que evidentemente generan mucha preocupación, ¿no es cierto? Pero hay un tema puntual teniendo en cuenta esta visita reciente de una de las principales personas del ámbito militar de los Estados Unidos, esta generala que está recorriendo la Argentina en estas horas. Eso significa que hay alta preocupación, evidentemente, por un montón de cuestiones, pero en la Argentina puede haber un nuevo atentado terrorista en el país o en algún otro país de Latinoamérica en los próximos tiempos. Yo considero, habida cuenta de la situación que se ha ido agravando con el correr de las semanas, bueno, de los meses, a partir de octubre, el 7 de octubre de 2023, sí, cuando Hamas con otros grupos terroristas menores realizó un ataque sangriento en territorio israelí que dejó, como todos sabemos, 1.200 muertos, decenas de secuestrados, y luego una catástrofe humanitaria como, digamos, respuesta de Israel al ataque al cual he hecho yo referencia, ¿no? Sí. Y habida cuenta que la Argentina ya tiene el registro de 2 atentados relacionados con la situación en Medio Oriente, con la política exterior argentina de ese momento con respecto a Medio Oriente, porque fue algo, a mi juicio, por lo menos lo sigo desde ese momento, ¿no? Muy multicausal. Bueno, por supuesto, queda abierta la alta probabilidad, no la seguridad, de que la Argentina o algún país limítrofe pudiera ser blanco de atentados de organizaciones yihadistas del Islam sunita, para diferenciarlo un poco de lo que es, por ejemplo, el caso del Hezbollah persa, ¿no? El Hezbollah, que responde, por supuesto, a Irán, porque participan, además de la misma filiación religiosa chiita, de la rama duodécima del Islam chiita, que es complicado de explicar, pero bueno, es así. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos siempre latente la situación en la Triple Frontera, claro, a lo cual ahora se agrega otro dato, que más que dato es algo para preocuparse, porque ya es una realidad, que es el acuerdo en defensa que ha hecho la República de Bolivia con Irán. Con Irán. Que también hubo declaraciones muy fuertes en las últimas horas del general de las fuerzas militares de Irán, que dijo que quería de alguna manera destruir a Israel y que Gaza sería supuestamente la forma o el lugar donde se hundiría el Estado hebreo, ¿no? Es muy fuerte lo que acaba de decir hace un par de horas nada más. Sí, además hay que tener en cuenta que Israel está atravesando un serio conflicto interno. Político, claro. Político, que llevó al mismo presidente Isaac Herzog a manifestar, esto fue el año pasado, alrededor de julio creo, que el país estaba al borde de una guerra civil y que los proyectos del primer ministro Benjamín Netanyahu iban en contra de los grandes pilares fundacionales del Estado de Israel, que fue en 1948, recordemos un poco al oyente, claro, ¿no? ¿Eso puede ser un caldo de cultivo como para que la cosa se torne más efervescente interna y externamente? Bueno, yo creo que sí. En cuanto a Israel, ¿está preguntando? Sí, exacto. Por supuesto. Además, acá estamos en un escenario de confrontación regionalmente controlado. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto?
hay, por ejemplo, ataques de Hezbollah contra territorio de Israel limitados, Ujú. pero que han obligado a la evacuación de una gran cantidad de ciudadanos de Israel a regiones, por supuesto, más alejadas de la frontera, ¿no? La frontera de Israel con el Líbano, Sí. con el sur del Líbano. Ese es un tema. Y por otro lado, Israel también contraataca posiciones en el sur del Líbano de Hezbollah. Esto estamos hablando al margen de las personas que han muerto asesinadas, por ejemplo, del campo extremista, dentro del Líbano, dentro de la Franja de Gaza, en algún otro lugar del mundo, ¿no? Habida cuenta, que eso hay que tener también, hay que ponerlo sobre el tapete, porque acá apuntamos todos siempre contra Irán, ¿no? Ajá. Que es el gran patrón del Hezbollah libanés y es un gran benefactor de Hamas, aunque no es una alianza estratégica con Hamas. Es decir, Irán respalda a Hamas única y exclusivamente porque le conviene expandir lo más posible el conflicto lejos de su frontera. No sé si no me Clarísimo, explico, sí, sí, claro. ¿no? Ujú. Ajá. Pero se deja acá sin mencionar al gran patrón ideológico, religioso y político de Hamas, que es Qatar, ¿no? Porque Qatar, como es un estado pequeño, ha comprado el mundial, porque Sí. todos sabemos cómo se logró eso. Bueno, entonces, Con unos con cuantos esa millones de abundancia de petrodólares, ¿no? Claro. fondos, Y sí. Ujú. calla bocas. Claro. Calla muchas bocas, Claro. clausura muchas noticias en medios internacionales, ¿a través de qué? A través de dádivas o como se las quiera llamar. Ahora, hay que explicarle al oyente qué pasa. Hamas no es un grupo palestino, terrorista, pero palestino, Sí. cuyo objetivo sea fundar un Estado al lado de Israel soberano e independiente. Ujú. Qatar es el capítulo palestino y de palestinos de una organización madre que es la Hermandad Musulmana de Egipto, que también nutre, llamémosle espiritualmente, ideológicamente, lo que fuera, al Estado de Qatar. ¿Por qué no se clarifica esta situación a nivel internacional? ¿Por qué no se da, digamos, una mayor difusión a esto que vos estás planteando, que mucha gente lo sabe, pero que no se difunde y se genera un apañamiento del accionar terrorista en contra de un posible acuerdo que tendría que haberse dado hace muchos años y que no se logra? Esta fuerza de intereses, esta guerra de intereses de un lado y de otro, complicando la vida de los civiles, porque aquí los que más pierden las vidas son las de los civiles, ¿no? O sea, que están en juego porque son utilizados vilmente para sacar provecho de una situación que está descontrolada, desmadrada, ¿no? Por supuesto, pero además debemos tener en cuenta que durante los últimos años Qatar ha refugiado al comando estratégico de Hamas, liderado por Ismael Haniyeh, que lleva una vida de billonario en este lugar, en este país. Claro. Custodiado, por supuesto, por el servicio secreto catarí, etcétera, ¿no? Bueno, no solamente él, hay varios altos mandos de Hamas que están refugiados en Qatar. Ahora, Entonces, ¿le conviene al mundo árabe, a las potencias árabes, seguir avalando este tipo de situaciones que desmadran la posibilidad de lograr un acuerdo definitivo con una paz duradera, no que siempre se vuelve a entrar en conflicto innecesariamente? Y vuelvo a este tema, ¿no? Con el solo hecho de que de perjudicar a los civiles, ¿no? Que son los que más mal la pasan, las muertes pasan por allí, ¿no? mira, muy bueno tu comentario y buena la reflexión y la pregunta. No hay que olvidar, porque uno a ver, se noticia de un atentado terrorista, por ejemplo Moscú. Sí. El atentado terrorista en Moscú no fue lanzado por árabes, eran asiáticos, eran de Tayikistán. Y la rama del ISIS, que es el ISIS-K, Ujú. que lo de K es porque se refiere al Gran Jorasán, que es una región antigua, que abarcaba Irán, abarcaba Afganistán, Sí. Pakistán, Ujú. etcétera. Por eso se llama ISIS-K.
ISIS Khorasan. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que eso lo sabemos desde Rambo, de la famosa Rambo, entre otras producciones de Hollywood. Sí. A ver, muchos movimientos terroristas como Al-Qaeda nacieron impulsados por potencias occidentales. En algún momento, y todos sabemos, Estados Unidos respaldó a lo más aguerrido de lo que es el islamismo en Afganistán, porque lo consideraban prácticamente, discúlpenme la palabra poco académica, vacunado contra el comunismo. Así es. ¿No? Entonces, Estados Unidos respaldó a estas organizaciones, estos grupos extremistas, para expulsar a la Unión Soviética de Afganistán. Lo lograron y crearon un monstruo que se llamó Osama Bin Laden, que a su vez, fundó fundó Al-Qaeda, bueno, entre otros, y bueno, ahí nació Al-Qaeda. Y el ISIS también pudo desarrollarse de alguna manera con la anuencia de Occidente. Si no, yo no puedo pensar que el ISIS pudiera llegar a capturar territorios en Siria y en Irak, como lo hizo, y fundar un califato trucho, porque aclaremos que un califato, para que sea legítimo, que tiene que tener el consenso de la totalidad del Islam, y no fue el caso. Entonces, ahora, ¿esto le beneficia al Estado árabe en su conjunto, que haya estas movidas, o hay una doble intencionalidad también para fracturar la posible potencia árabe que se puede generar con un desarrollo, como hemos visto, en algunas zonas, claramente está el caso de Dubái, ¿no? O de otras poblaciones, de otras regiones que pueden tener una expansión importante y de alguna manera la comunidad internacional no quiere que eso se desarrolle y le genera cada vez algún conflicto nuevo para comprometerlas y complicarles la expansión? Bueno, estoy de acuerdo contigo. Eso pasó con el Líbano. No olvidemos que el Líbano le decían la Suiza del Medio Oriente. Claro. Y quienes crearon los conflictos, quienes impulsaron los conflictos que llevaron al Líbano a la fragmentación actual. Bueno, fueron intereses, por supuesto, generados dentro de países occidentales. Y yo no soy de descendencia árabe, yo soy de ascendencia europea. Entonces, no es que esté hablando. No, por eso. Tampoco, no soy perdón, vos sabés cuál es mi posición. Sí. Yo no soy ni progresista ni soy de izquierda. Yo soy realista. Es decir, me manejo con el pensamiento realista. Me gusta basarme en la realidad. Lógico. Yo tengo algo que la gran mayoría de nosotros pensamos, creemos eso, ¿no? Claro, que hay que generar un desarrollo equitativo para todas las partes, estableciendo un sistema que sea pluralista y realmente democrático, ¿no? Para que la vida sea sostenible, con dignidad. Si no, estamos, ¿viste? Veamos una cosa, ¿no? Las grandes supuestas democracias, como Estados Unidos, fueron las que impulsaron, por ejemplo, el derrocamiento de dos gobiernos que podían ser dictaduras, yo no lo voy a negar, de alguna manera, pero que eran anti-yihadistas, anti-islamistas. Uno fue el de Saddam Hussein, sobre la patraña que tenía armas de destrucción masiva, de que tenía conexiones con Al-Qaeda, que eso luego se reveló que era todo falso, para crear un casus belli, y lo otro fue el de Libia, lo que han hecho en Libia. Porque, bueno, no van a decir que Muammar Gaddafi era un extremista musulmán. Bueno. Es que no lo era, porque pasa que yo lo he conocido personalmente y todas esas cuestiones. O sea, ¿quiénes crearon el caos en Irak? Tony Blair, Nicolás Sarkozy no estaba en ese momento. Nicolás Sarkozy estaba en la cuestión de Libia, fue el ideólogo de la destrucción de Libia, fue Nicolás Sarkozy. Él lo convenció a David Cameron, y David Cameron y Sarkozy lo convencieron a Barack Obama, y esto lo reconoció Barack Obama, no es que lo estoy diciendo yo. O sea, uno hablaba y parecía que estaba... O sea que hay documentación que afirma esto que vos estás planteando. Ahora, en este contexto, estimado Horacio, en un mundo globalizado, transitando una tercera guerra mundial encubierta, desde lo tecnológico, desde lo armamentista y desde también lo que es el tema médico, ¿no? Porque acá hay un tremendo gran negociado que mezcla lo que es la parte médica, el negocio de los laboratorios, el tema del petróleo, la minería,
y ahora, entre otras cosas, el litio, etcétera, etcétera. Que, bueno, no lo voy a ampliar para no trastocar la mente de las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Cómo se puede hacer para emprolijar y salvaguardar la vida de los ciudadanos del mundo cuando vos tenés este accionar del terrorismo que de alguna manera también indirectamente, entre comillas, está avalado por intereses comerciales muy fuertes, ¿no? Por las grandes corporaciones, el Papa por todo esto que Francisco, se está viendo, ¿no? sí, el Papa Francisco lo dijo hace bastante tiempo. Ajá. Para que no haya más terrorismo, los estados deben dejar de respaldarlo. Ujú. Porque, a ver, cuando yo analizo las raíces de los movimientos terroristas más cruentos, más Ujú. crueles, como el caso de Al-Qaeda, para empezar con las Torres Gemelas, y todo el Sí. resto, los ataques en Francia luego, antes del 2005 en Gran Bretaña, y todo ese tipo de cuestiones, pero son monstruos que se han creado desde Lo que Occidente. pasó en la propia España, en Madrid, ¿no? Que se tuvo, digamos, como un claro ejemplo de lo que podía ser la falta de control y la inacción de los servicios de inteligencia Bueno, que dejaron todo liberado. Por Lo que eso, ocurrió en bueno, Atocha. ahí tenés, ¿no? Bueno, mi cuñado, por ejemplo, mi cuñada se salvó del atentado de Atocha porque perdió el tren, Qué por bárbaro. ejemplo. Yo vivía en ese momento en España Mirá vos. y lo seguí muy de cerca. Y Ujú. vos fijate el error de Aznar, que era el presidente del gobierno Claro. español, Ujú. cuando dijo, que apuntó a la ETA, cuando ya era prácticamente voz populi de que eso era de grupo yihadista. Y lo que pasa eran las elecciones, estaban muy próximas, entonces a él le convenía apuntar contra la ETA, que por supuesto una organización terrorista, para que nadie piense que uno está a favor de eso. Ujú. Bueno, apuntó contra la ETA y resulta que eran los yihadistas. Y le jugó en contra porque él tenía el 10% de ventaja para las elecciones y las perdió por eso. Claro. Y no Ahora, estaba. Horacio, esto que vos planteás es muy interesante porque llevado a lo que se vive actualmente en Francia y en el Reino Unido, que están con una serie de dificultades bastante complejas, ¿no? ¿Cómo se puede visualizar esta experiencia que hay, que ya ha acontecido en varios puntos del planeta Tierra, en varias capitales del mundo, cuando tenemos realmente situaciones complejas que el propio Macron, hace pocas horas cuando estuvo visitando América, estuvo en Brasil, habló de algunos temitas puntuales, de ver cómo se generaba algún tipo de control internacional para frenar ciertos avances de esta locura que se está viviendo en el mundo, y teniendo ellos un problema serio del desarrollo, digamos, de ciertos grupos internos ahí en Francia, y también se Sí. está dando algo bastante parecido en Gran Bretaña y en el Reino Unido, ¿no? ¿Qué puede pasar con estas Bueno, es más cuestiones? grave, te comento algo, porque yo participé de varios reportajes cuando se desataron estos ataques terroristas contra Charlie Hebdo, Ajá, ¿no? Contra el famoso supermercado Kosher, sí. si recordarás, Ujú. en un acontecimiento también público, bueno, que es Francia, para los yihadistas está en primer lugar antes que Estados Unidos, Mirá vos. Ajá. porque ¿Cuál es el dentro de objetivo? Francia A ver. Ujú. hay un gran rechazo mutuo por parte de los inmigrantes de países árabes, de países musulmanes, y por parte de ellos y por parte de los mismos franceses. Y Temita. vos tenés hay una ecuación. Por ejemplo, si vos tenés un país, por ejemplo, con 20 millones de habitantes, Sí. no digo que no hago referencia a ningún partido, 20 millones de Sí, habitantes, sí. de Ujú. esos 20 millones, solamente 20 millones de habitantes, digamos, musulmanes, ¿no? Por ejemplo, solamente el 5%, un 6 o un 7 ahora que están más exacerbados, tienen ideas extremistas. Y de ese 5%, un 2% del 5% está dispuesto a pasar a la acción. Ujú. En Francia, ¿qué sucede? Si vos le preguntás al gobierno francés cuántos musulmanes hay en Francia, Sí. no te lo van a contestar. Está prohibido en Francia. Está prohibido hasta manifestarlo públicamente para no crear justamente, bueno, una especie de grieta
que facilite Pero acciones. eso está demostrando la peligrosidad que ellos tienen internamente dentro de su propio país. Claro, entonces, pero el problema que tienen ellos, que si vos sacás la cuenta, tienen más, 7 millones de habitantes musulmanes. De esos 7 millones, saquemos la cuenta, un 5% tienen ideas extremistas. Son 350.000. Claro, es un porcentaje altísimo. 350.000 ideas extremistas, ideas, ¿eh? Lo cual no quiere significar de que pasen a la acción. De esos, esto parece simplista, pero más o menos aproximado. De esos 350.000, hay un 2% que está dispuesto a pasar a la acción, tal vez un poco más. Entonces tenés 7.000 voluntarios a inmolarse o a matar gente dentro del territorio de Francia. Bueno, eso que vos planteás, llevándolo, trasladándolo a lo que pasa en América, ¿no? En Latinoamérica específicamente, vamos a lo que es la región de la triple frontera, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, donde tenés una comunidad palestina muy fuerte, la más importante fuera de su territorio, ¿no genera una alarma importante? Porque realmente, si viene una generala de Estados Unidos preocupada no solamente por lo que pasa con el tema de la base tecnológica china o la base tecnológica europea que está en Mendoza, que se habla poco, o sea, ahora se está hablando mucho, viste, lo del tema del sur, como lo mismo que pasa con el tema en el Atlántico Sur, con la invasión de 800, 900 barcos chinos que depredan la riqueza ictícola. Si eso lo trasladas al tema fronterizo de la Argentina, que está en una situación muy indeleble, que está sin control, porque hay una intencionalidad, ¿qué puede pasar? ¿Es factible esto que estamos planteando, un posible tercer atentado o cuarto atentado a la vez que se pueda dar en la zona y que no lo están teniendo en cuenta los dirigentes políticos porque están ocupados en otras cosas, en los negociados, en, viste, barajar y dar de nuevo con cosas que ya todo el mundo las conoce, pero que no se dan a conocer en los principales medios de comunicación? Bueno, yo creo que los países limítrofes, yo no veo demasiadas preocupaciones con referencia al tema terrorismo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no lo haya, que no pueda haber un atentado terrorista en Chile, un atentado terrorista en Brasil. En la triple frontera me parece poco probable, porque es una región, sobre todo Brasil y Paraguay, donde se realizan actividades criminales que dan fondos, se recaudan esos fondos, se lavan y se mandan a las organizaciones criminales en sus respectivos países. Para que vos te des una idea, yo tengo un ensayo en línea gratuito, del 2009, que en ese momento yo estudié 13 grupos criminales en Paraguay y en Brasil, pero sobre todo en Paraguay, 13. Pero había hasta de Costa de Marfil, marfileños, por ejemplo. Checheños, bueno, mexicanos, brasileños, etcétera. Y ahora se suma Bolivia, porque si Bolivia llega a un acuerdo, llegó a un acuerdo en defensa con Irán, y eso lo maneja la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que tiene una división, que es la Fuerza Quds, que es la encargada de organizar, a ver, su versión, atentados terroristas, maneja toda la parte de inteligencia militar, y además y asesinatos apuntados, que es cuando matan a alguien con nombre y apellido. Claro. Bueno, la Fuerza Quds hoy asesores, porque llegan como asesores, por supuesto, no voy a decir que sean cuadros terroristas que vayan, no, están en Bolivia. Para mí eso es un motivo de preocupación. Y pasando a la República Argentina, que es lo que regularmente nos interesa, por eso yo propongo una central nacional de contraterrorismo, o como se la quiera llamar, que pueda de alguna manera coordinar las actividades de todas las dependencias del Estado argentino y los estados provinciales que entienden en esto, que son, vos podés, por ejemplo, prefiero no nombrar, porque en algunos ministerios hay secciones dedicadas a esto que tienen otro nombre, que no los voy a nombrar porque no me parece que sea el caso darlo publicidad, pero yo creo que, por ejemplo, la Agencia Federal de Inteligencia, que es la cabeza del sistema,
de la cual depende la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, el Ministerio de Seguridad, que tiene, por ejemplo, las Fuerzas Federales y la Policía Federal, la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un departamento dedicado al tema del terrorismo, y lo mismo sucede en otras provincias. Bueno, que todo eso pueda coordinarse para llegar a un esfuerzo común, ¿no? Que va a tardar años. Te voy a explicar por qué. Porque no hay cuadros. Claro. No tenés gente... No se ha preparado, claro, no se ha preparado. Tenés 20, gente, tenés claro. 30, no sé. Pero no hay cuadros, no hay Sí, gente formada. claro. Y tampoco tenemos las herramientas tecnológicas Ahí está. de última generación Claro. que son necesarias para esto. Ahora, teniendo Entonces, en acá tenemos cuenta un problema. esto que vos decís, este grave problema que hay, que muchos no lo quieren ver porque, claro, hay otras prioridades en la Argentina de hoy con la pobreza, con los temas sociales, con el tema de salud. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de Venezuela? En este conflicto también innecesario que se produjo, donde inclusive ya los aviones no pueden pasar por territorio venezolano, tienen que, digamos, tomar otro rumbo, otra ruta. Eso también nos fortalece esa posibilidad de mayor peligrosidad en la zona, porque tenés el conflicto con Venezuela, tenés el tema de Bolivia, que vos lo acabás de comentar, tenés el tema latente en la triple frontera. Eso habré preocupado a los Estados Unidos y evidentemente por eso hay conversaciones, por eso vino el jefe de la CIA, está viniendo la generala de las fuerzas militares de Estados Unidos con bastante frecuencia, hay otros asesores dando vuelta por allí. O sea, esto está dando a entender de que la cosa no está tranqui, viste que hay mucha movida en la región. Por supuesto, a ver, Estados Unidos, si quiere llegar a acuerdos con la República Argentina, no lo hace por la República Argentina, Sí, sí. ni para prevenir algo acá, sino que lo hace por sus propios intereses estratégicos en el Atlántico Sur, como también intenta hacerlo China. Claro. No nos engañemos. Sí. No olvidemos que hay un aliado ahí en territorio nuestro, territorio insular, en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sí. Sandwich del Sur, espacios marítimos ocupados o controlados por Gran Bretaña, Claro. aliado de Estados Unidos. No hay que olvidarse que durante la Guerra de las Malvinas, Estados Unidos le dio un gran apoyo a Gran Bretaña en un montón de cuestiones militares, provisión de misiles, los famosos misiles Sidewinder, Sí. tecnología satelital, información satelital, etcétera. O sea, yo no creo que Estados Unidos venga o le interese la Argentina para ayudar a la Argentina. Claro. Hay otros intereses, ¿no? Lo mismo como que, perdón, lo mismo como que cualquier pasa con país, nuestros vecinos pero- de Chile, ¿no? O sea que evidentemente hay allí una movida bastante importante que no se habla, no se comenta. Puerto William no tiene conexión con Ushuaia, fíjate que están ahí a 20 kilómetros, ningún barco puede por supuesto, por llegar supuesto. al puerto de Williams. Es muy llamativo todo lo que está. Las dos principales islas de acceso al canal de Beagle están manejadas, los dueños son familias británicas, todas estas Sí. desprolijidades que el Estado argentino no ha sabido controlar. Es Durante vergonzoso, décadas, pero... porque esto bueno, durante décadas. Yo, por ejemplo, muy triste, muy puedo lamentable. estar o no estar de acuerdo con la política exterior o la política doméstica Sí. del doctor Javier Milei. Pero no hay que olvidar que el doctor Javier Milei inicia una nueva etapa que es experimental acá. Claro. Es experimental. O sea, que estamos frente a un experimento desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de la política exterior, yo pienso que tendrá todo el derecho de decir, bueno, yo soy el presidente de la República y quiero que en lugar de estar alineados con Venezuela, con Nicaragua, con algún otro país, bueno, que estemos aliados Claro. con Sí. Estados Unidos, con Es Israel. y con es lo que una sea. decisión estratégica y política que tiene todo el derecho un mandatario de un país de ejercerla, pero Ahora, tiene el que problema prever es- algunas cosas el- también puntualmente. El problema es de qué manera se produce ese alineamiento. Y esto me ¿no? Ahí pasa, está. me pasa a otro punto muy breve, es que yo creo que la cuestión de Israel, el presidente ha sobreactuado en favor de un gobierno que, a ver, que es el que está a cargo en Israel por el momento, de Benjamín Netanyahu, cuestionado por una gran cantidad de ciudadanos de Israel
y que lo más probable es que terminen en un juicio en cuanto a esta guerra en Gaza, si es que no se amplía más, culmine. Claro. ¿No? Entonces, digamos, el exceso, la sobreactuación nos ha puesto en la vereda de estas organizaciones terroristas llenas de fanáticos, con la ventaja nuestra de que en la Argentina no vamos a encontrar musulmanes que se sientan maltratados por nosotros, o árabes que se sientan maltratados o marginados por la Argentina cuando hemos tenido, en broma lo digo, el califato de Menem y los emiratos de Zapag y de todos los que yo conozco, algunos amigos muy queridos. Entonces acá no tenemos una población árabe que se sienta marginada. Para nada. O una población musulmana que está se sienta... totalmente integrada, por supuesto. Está totalmente integrada. O sea que acá, si sucede algo, es porque se comanda desde el exterior. Claro. Ahora acá te llevo a otro punto que no podemos soslayar. El narcoterrorismo que está implantado en la ciudad de Rosario. Tremendo. O sea, el problema lo tenemos adentro. Porque no es solamente un terrorismo que parte de la lógica política o religiosa. Claro. Este lo tenés internamente, claro, afianzado. Es un terrorismo cuya lógica es la lógica del lucro. Y que lanza operaciones terroristas, para llamarla de alguna manera, las muertes, los asesinatos apuntados, cuando tienen nombre y apellido, entre bandas, de todo eso. Bueno, ellos lo lanzan acá de una manera impune, porque el Estado Nacional durante años no hizo absolutamente nada. Estuvo totalmente ausente. Nada. Perdón, me remonto, esto comienza en la época de Carlos Menem. Tremendo. Al cual ahora se lo considera prócer. Yo no hago juicio de valor. Claro. Bueno, vamos a ver si en la semana, tipo miércoles, volvemos a establecer un contacto contigo, porque quedan muchos temas también en el tintero. Lo importante es estar atentos justamente con estos movimientos que se están viendo para no encontrarnos con sorpresas, ¿no? Eso es lo que hay que clarificarle a los funcionarios y al gobierno, que no deje pasar situaciones de cierta alerta que se están marcando y que tal vez por no querer visualizarlas debidamente, después nos puede generar otro nuevo problema innecesario, ¿no? Te mando un gran abrazo. Yo creo que Rosario es un problema grave que no está ni siquiera comenzando a resolverse. Vamos a seguir con este tema, Horacio, en cualquier momento. Un gran abrazo y, por supuesto, agradecerte la participación del día de la fecha. Por favor. Esperemos ampliarlo en cualquier momento. Te lo debía hace mucho tiempo. Un gran abrazo. Estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban,